Hoy, 13 de marzo, se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra la Depresión, una enfermedad mental que afecta a millones de personas alrededor de todo el mundo. Es una enfermedad que justamente después de la pandemia del COVID-19 tuvo un giro, tuvo un spike, como decimos Ujú. en inglés, y es que el confinamiento, estar en la casa afectó mucho a nivel psicológico a muchísimas personas a nivel mundial. Y hoy, para discutir este tema con nosotros, está la psicóloga clínica Carmen Sosa. Carmen, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. La primera pregunta, definir qué es la depresión. Interesante, porque normalmente la gente cree que depresión es como que amanecí hoy en baja, Ajá. amanecí down y ya estoy deprimido. De hecho, utilizamos mucho ese término, estoy deprimido hoy, pero no, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que para ser diagnosticado necesitas tener al menos 2 semanas teniendo estos síntomas de tristeza profunda, de pérdida de interés o Uh -huh. placer, esas alteraciones en tu pensamiento, ese querer levantarte y que el cuerpo no te responda, ese no tener ganas de nada, ese no tener ilusión. Todo esto es depresión. Doctora, Yo, a veces vemos personas que van al trabajo, sonríen, hacen su vida, entre comillas, normal, y no sabemos que probablemente o quizás esa persona está batallando con una depresión en su casa. Eh, ¿Cuáles son esos diferentes tipos de depresión y cómo podemos identificarlos para saber cómo apoyar a personas que quizás a nuestro alrededor estén batallando con esa enfermedad? Sí, claro. Mira, este tipo de depresión que tú mencionas, donde la persona va, se levanta, puede que hasta vaya a fiesta, vaya a trabajar, pero cuando llega a casa está triste, no tiene deseo de nada, le llamamos depresión funcional. Uh Y -huh. no es esa depresión característica, porque normalmente nos imaginamos si está deprimido, tiene que estar llorando, tiene que estar en Uh una cama, -huh. encerrado, con las luces apagadas. Y no, este tipo de depresión que está siendo muy común en los últimos años, es silenciosa y afecta a muchísimas personas porque la persona hace un sobreesfuerzo por parecer que está bien, pero en el fondo se siente triste. Hay otros que son más conocidos, como el trastorno depresivo mayor, que son episodios muy intensos de Uh -huh. tristeza, los que conocemos, esa sensación de falta de placer, que le llamamos anedonia, y culpa, ideas suicidas en muchas ocasiones, o de no querer vivir, esa, inclusive síntomas físicos, porque quiero aclarar, la depresión no solo tiene estos síntomas físicos de falta de sueño o demasiado sueño o de apetito o cansancio extremo, irritabilidad, también hay unos síntomas en las emociones y Uh -huh. también tenemos unos síntomas en su parte cognitiva, o sea, su pensamiento. Algo que caracteriza mucho a la persona depresiva es ese pensamiento tipo túnel, o sea, estar enfocado solo como, siempre decimos como los caballos, ¿verdad? Que tienen visera y solo miran el problema, Uh por eso es -huh. tipo túnel, solo veo que nadie me quiere, que estoy mal, que es terrible lo que me está pasando y el pensamiento está muy afectado. Por eso cuando tienes a una persona con depresión al frente, no solamente es levántate, pon de tu parte, echa para adelante. No, necesita hacerse un trabajo a nivel de sus pensamientos, emociones y conducta. Pero hay otros tipos, por ejemplo, la depresión postparto, que a lo mejor la han escuchado. Uh Ujú, -huh. Sí. sí. Me gustaría preguntarte, aprovechando eso, precisamente, ¿existe algún tipo de depresión para las personas que no superan una pérdida? Dígase una pérdida de una pareja, de un familiar que perdió la vida, la pérdida incluso hasta de un trabajo y duran meses, años pasando el mismo proceso, o evidenciando sentirse tristes Uh por un -huh. proceso que uno entiende que debió de quedar de lado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿hay algún tipo de depresión que produzca agresividad? Contestando desde de adelante hacia atrás. Uh -huh. Cuando la persona está muy triste, puede estar irritable. Ya. Y en un trastorno depresivo mayor se puede llegar a la fase psicótica,
en donde haya, ¿verdad?, ataques de agresividad. No es tan común, pero puede pasar. La depresión que se da a raíz de una pérdida, un duelo, por ejemplo, perdiste a un ser querido, perdiste la pareja, estás teniendo una pérdida significativa, sea una pérdida física o emocional. Si ya ha pasado el tiempo de procesar ese duelo, esa pérdida, y sigues teniendo esa tristeza profunda, entonces ahí terminamos en una depresión que inició por un duelo, por una pérdida mal manejada. Ojo, no todo el que está en un duelo tiene una depresión. No todo el que está viviendo una pérdida está en una depresión, pero Claro. esa pérdida no acompañada, no procesada emocionalmente, puede terminar en una depresión complicada. Doctora, si a mí me dejaran, yo pudiera hablar todo el día, porque irónicamente yo quería estudiar esto como segunda carrera, sobre todo porque para mí el comportamiento humano evidentemente está muy atado al ordenamiento de las reglas. Yo soy abogada de profesión, entonces para mí lo que yo tenía que estudiar después del derecho era la psicología clínica. Todavía Entonces, con esa introducción, yo quiero hacerle, bueno, yo le voy a hacer varias preguntas a medida de que mis compañeros me dejen y no se sientan celosos. Pero la primera que yo le quiero hacer, doctora, ¿cómo usted cree que con el cambio del tiempo, el cambio de la sociedad, el cambio de necesidades, el acceso a la información, los cambios de intereses, ¿cómo usted cree que eso ha afectado a la depresión? Y lo pongo en contexto de manera llana para todo el que nos esté escuchando. ¿Usted alguna vez escuchó, usted que me escucha, alguna vez escuchó a su abuelo decir, yo tengo depresión? Eso era algo completamente atípico, no necesariamente porque no lo vivieran, sino porque no sabían identificarlo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo con el cambio del tiempo, cómo con el cambio de la sociedad, nosotros podemos básicamente saber a qué se deben esas depresiones? Porque se supone que somos más felices, eso es lo primero. Y bueno, y respóndame esa para que no se le olvide, doctora. Respóndame esa y luego le hago la otra. Mira, no era que no había depresión, era que no sabían cómo identificarla. Te decía, no, está en sus días, está ahí que no quiere hablar con nadie, ahora no sale, ya no quiere compartir, y no sabían que estaban viviendo una depresión. La depresión tiene causas sociales. O sea, lo que vivimos alrededor nuestro puede generar en nosotros estados de tristeza. Entonces, a veces la sociedad, lo que estamos viviendo ahora es que tenemos más acceso a la información, tenemos mucho más comunicación, podemos tener más claro cuáles son los síntomas, y qué bueno que las redes nos ayudan con eso. Pero seguimos negándola, porque acuérdate que vivimos en una sociedad occidental que sataniza el dolor y que endiosa el placer, el bienestar, la felicidad, la sonrisa constante, el estar siempre bien. Entonces, sabemos todos estos síntomas de depresión, los conocemos, pero seguimos viendo raro. Sí, lo ven como una vulnerabilidad. Exacto, 100%. Seguimos viendo como vulnerabilidad el hecho de que personas caigan en depresión. Pero en la actualidad, los jóvenes, o sea, yo siento, y es mi opinión particular, sin ser profesional en el área, que la hiperconectividad, que la falta de descanso, el burnout, el diferente acceso a la información, como que de cierto modo también influye, porque las personas, yo siento personalmente, aunque antes no se podía catalogar de esa manera, yo siento que la generación de ahora va muy rápido. Tienen un estilo de vida muy diferente, es muy, muy difícil que sean complacidos, necesitan muchas cosas para ser felices. Yo siento como que los estándares de calidad han subido demasiado. Eso tiene quizás, usted ve, como profesional en el área, yo quiero que usted me dé el nombre de eso. Cada vez esta sociedad tiene más baja tolerancia a la frustración. 100%. Oh, me gusta eso. Repita eso, doctora. No saben perder, es verdad. Tenemos más baja tolerancia a la frustración, al dolor, a la incomodidad. Cada vez tolero menos lo que no me gusta. Cada vez tengo más centros de activar el placer. Cada vez me engancho más a situaciones placenteras o me evado. Ojo, me evado. Antes, por ejemplo, nuestros abuelos no tenían mucho cómo evadirse de la realidad.
tenían que afrontarla. No significa que eran mejores emocionalmente, es que en el ejercicio, el pasar trabajo, el tener que dar respuesta, soluciones a cosas que no tenían, no había cómo escaparte demasiado o evadirte demasiado, tenías que afrontar y eso desarrollaba el músculo emocional. En la actualidad, o sea que tú no quieres hablar con alguien, tú te metes en el teléfono. O lo bloquea de WhatsApp, tú terminas con un ex y lo bloquea y ya. Nuestros muchachos quieren las cosas aquí, ahora y ya. Totalmente. El centro de recompensa del cerebro está tan sobreestimulado que ellos solo tienen que darle a un clic para tener lo que quieren. Cuando tú le dices espera, se frustran, se enojan, se sienten desatendidos. Entonces, y no están acostumbrados a perder, o sea, definitivamente, por ejemplo, cuando hacen una carrera, un concurso, ya sea hasta un día de colores de actividades en el colegio, lloran porque no ganaron. Es que no, y a eso súmale, y quería preguntarle, doctora, y excúseme que le interrumpa, yo le he llamado generación de cristal, porque a veces uno tiene algunos colaboradores en la empresa o donde trabaja, y uno de la mejor forma le hace una sugerencia o le hace una crítica o le rectifica algo, sobre todo en este mundo del periodismo que, bueno, al menos en mi generación, y no trato de llevarlo al plano generacional porque cada generación tiene su propia vida y todo, pero para mí era un privilegio que mis profesores revisaran la nota que yo escribía en maquinilla, no había, y delante de mí me la rompían y tenía que volverle a escribir de cero. No era que me sentaba en la computación y hablaba el documento. Vuelve ni tenía de cero. ni tenía ChatGPT, ni había que ir a un diccionario de sinónimos y antónimos y pasarle así. Y ahora yo no le rompo la hoja a nadie porque quizás van hasta el Ministerio de Trabajo, me demandan. Pero al otro día llegan y presentan la renuncia y se van. ¿Qué cosa es esto? Sí, la realidad es que, y no me gusta el término generación de cristal porque tiene muchas fortalezas, pero sí, se les dificulta mucho manejar la frustración, la crítica, la desaprobación, y esto es un caldo de cultivo para que haya alteraciones en tu estado de ánimo. También tenemos situaciones de que, aunque cada vez hablamos más de salud mental, se nos cuesta más desarrollar la inteligencia emocional, o sea, regularnos emocionalmente, lidiar con esa emoción de tristeza, lidiar con que las cosas no me salgan como quieran, lidiar con el hecho de que va a haber personas siempre en situaciones diferentes a las mías y manejar esas emociones. Obvio, la conectividad que se está dando más hacia las redes o hacia los aparatos electrónicos que a las personas, también es un factor de riesgo, porque a menos capacidad de socializar, de acompañar, mientras menos me siento acompañado, ojo, nuestros jóvenes están más solos que nunca. Eso es así. Eso es así. ¿Qué cosas debe de tomar en cuenta? Perdón. Cosas a tomar en cuenta por el entorno. El Inés y Ángelo van a ir. El Inés que está en Nueva York y le cuesta trabajo llegar. Dale. Tengo como 3 segundos de delay, pero lo que quería preguntar, es que según lo que usted apunta, entonces podemos entender que no todos los casos de depresión son por un desbalance químico necesariamente. No, definitivamente no. Recuerden, aunque una cosa va a afectar la otra, pero hay causas biológicas. Por ejemplo, las investigaciones neurobiológicas siempre han mostrado que una disfunción en los neurotransmisores, que son los químicos cerebrales, la serotonina, la dopamina, si hay una disfunción ahí, se puede producir una depresión que baja el litio y todo esto. Ahora está la parte emocional y psicológica, traumas, duelo, baja autoestima, esa manera de tú interpretar la vida o de pensar sobre la vida, esto es un determinante clave, y la parte social. Entonces, por donde empiece, los casos de depresiones biológicas son los menos, de hecho. Oh, sí. Generalmente el factor psicológico, emocional y social generalmente son los principales detonantes. Y excúsame, Ángelo. No, resuelve. No. Entonces, me llama mucho la atención esto que usted apunta, porque esos casos de depresión que son medicados,
suelen ser los casos de depresión biológica y no necesariamente los casos que ocurren por factores externos. No, es que va en doble vía. Aunque empiece por un factor externo, social, un problema familiar, un divorcio, un accidente, un trauma, se afectan tus neurotransmisores. Ya. Solo que es diferente cuál es el... La causa es distinta. Perfecto. Exactamente. La causa es distinta. Yo después de Ángelo tengo una pregunta, porque como el tema está tan interesante que no tenemos que pedir quisiera, para que no se nos escapara, preguntar cómo debe lidiar un familiar con un depresivo. Mi pregunta, yo creo que le voy a dar el cherry on the top. Dale. Además de cómo debe lidiar un familiar, ¿cómo nosotros podemos saber, o sea, cómo nos podemos dar cuenta de que ese familiar tiene una depresión? O sea, ¿cómo me doy cuenta que la tiene y cómo lidio con esto? Y de cuáles recursos podemos disponer. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque ya que usted dijo que evidentemente hay personas que salen de fiesta, que están felices y que no necesariamente uno puede tener resultados que le dejen saber que esa persona está depresiva. Pero te va dando señales. Aunque está yendo al trabajo, tú ves que cuando llega a la casa, antes llegaba, saludaba, abrazaba, estaba alegre, y ahora está ensimismado, se mete en su habitación, no quiere salir. Cuando llega te dice tal vez yo no tengo apetito, no quiero comer. Tal vez ya no llega contándote cosas del trabajo como antes, o no llega contándote cómo le fue en la fiesta, sino que llega muy calladito, o de alguna manera ya no es tan sociable como era antes en las reuniones familiares. No suele disfrutar de las cosas que disfrutaba. Hay señales que si estamos cercanos, por eso un factor de prevención para la depresión, aparte de cuidar lo que pensamos y los ambientes que frecuentamos, es también la calidad en las relaciones que tenemos. Porque si estás cerca de alguien que poco a poco va perdiendo como el brillo, como que va perdiendo el ánimo, las ganas, va perdiendo... Se apaga. Que se va apagando y tú estás ahí cerca, pues puedes ayudar a ir detectando que algo está pasando en su vida y puede inclusive ser una voz de alerta para esa persona. Entonces, si alguien está cayendo, no te quedes callado, no lo ignores, no digas qué será lo que tiene, acércate, habla, pero escucha sin juzgar. Y quiero hacer un énfasis aquí porque es que los dominicanos somos tan creativos. Sí, somos creativos a la hora de, pero párate de ahí, pero tú lo que tienes que beberte tal cosa. Busca un hobby. Búscate un novio. A mí se me murió mi mamá y yo a los 3 días estaba ready, nítido, trabajando. Exacto. La gente no puede ser tan floja. Tú duermes demasiado, tú eres muy flojo. Exacto, tú lo que tienes que ponerte a trabajar. Entonces, vamos encima de que la persona ya se siente mal. Ahora lo revictimizamos, lo culpamos de sentirse mal. Entonces, escuchemos sin juzgar y preguntemos, ¿quieres hablar? Estoy aquí para ti, o sea, que tu oído y tu disposición y tu compañía estén disponibles para que esa persona hable y habla menos y escucha más. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, ahora, doctora, no, ahorita Dayana decía, y creo que es el complemento de la pregunta para que no se quede. Perfecto, vemos todos estos síntomas o sintomatologías o actitudes de estas personas. Nos acercamos a ellos, no los culpamos. ¿Cómo lo logramos convencer, siendo un familiar, siendo una persona cercana, de que debe ir ante un especialista? Interesante pregunta. ¿Por qué? Porque a veces la persona se niega a buscar ayuda. Entonces a ti te queda como familiar decirle, me gustaría acompañarte a la terapia, me gustaría acompañarte al médico, veo que no estás saliendo últimamente o que estás más triste de la cuenta, estoy preocupado por ti. O sea, expresarle como que te sientes preocupado. A veces funciona mandarle videos para que le ayude a detectar señales que quizás él mismo no está mirando. Mantenerte en el contacto de estoy aquí, cómo amaneciste hoy, me gustaría saber cómo está tu ánimo, no estar como hostigándolo siempre, pero la realidad es que no podemos obligar a alguien a buscar ayuda, podemos motivarle, pero no obligarle. Así es. Y es triste, pero es una realidad. Dígame algo, de acuerdo a su experiencia, a su consulta, ¿qué rangos de edades comprende los pacientes
que más se acercan presentando síntomas de depresión. Lo digo porque a veces tengo la percepción que así como la juventud se le ha dado una serie de facultades y facilidades para resolverlo todo por sí mismo, y todo lo tiene en un celular y tú lo ves ensimismado ahí, no hay quien lo saque de ahí. Se concentran tanto que pueden estar pasando por un proceso de depresión y uno no darse cuenta, y están canalizando todo eso, refugiándose en ese aparatico que le resuelve todo, y que ya hasta tú le preguntas, mijito, ¿cómo está? No sé qué, ya todo va por ahí. Y también como las universidades o los preuniversitarios cada día se vuelven un poquito más complejos, y antes podían burlarse de ti porque eras gordito y eso, ahora le llaman bullying, pero siempre existió, pero ahora es mucho más complejo. Ha aumentado el nivel de depresión en ese rango de edad de adolescentes, jóvenes. ¿Cómo abordarlos cuando ellos por sí mismos se creen capaces, porque lo resuelven todo con un celular, de resolver incluso lo que ellos no están percibiendo que es su depresión? Sí, de hecho ha aumentado efectivamente muchísimo entre los adolescentes y jóvenes adultos, esa primera juventud, 23 a 25 años, el tema de la depresión y la ansiedad, que generalmente van de la mano. ¿Está bien? Generalmente van de la mano. Ha aumentado muchísimo precisamente porque, como dijimos, el tema de la baja tolerancia a la frustración, pero también por el hecho de que les cuesta mucho expresar. Gracias a Dios que ahora hay mucho más concientización en las escuelas, en las mismas redes sociales, y ellos se van dando cuenta y lo hablan, lo expresan en algunos ambientes, que se van sintiendo tristes, que se van sintiendo desconectados. No solo el hecho del teléfono, no queremos decir que el teléfono provoca depresión en los chicos, pero sí que se convierte en su modo de evadirse. Entonces, si estás teniendo un adolescente en casa, un joven en casa, que pasa mucho tiempo en el teléfono y evita conectar con las personas y está triste, ¿está bien? Por eso siempre es importante que un profesional evalúe. Porque puede que tú estés viendo a tu hijo mucho en el teléfono y que no quiera salir de la habitación y creas que está deprimido, y lo que está es pasando por su proceso de adolescente que quiere aislarse y quiere buscar su identidad. Por eso necesita ser evaluado, para que el profesional identifique los síntomas que se dan de depresión y que hay que tener pendiente. Ahora, ojo, en los adolescentes la depresión no se vive igual que en los adultos. Por eso tenemos que tener mucha vigilancia. El adolescente puede ir para la cancha, puede brincar, puede que hoy esté irritable, mañana se ría, y aún así estar pasando por una depresión. Ojo con los mensajes que escribe en redes sociales, ojo con los lugares que ya no quiere visitar, ojo con las marcas. A veces el adolescente está manejando emociones intensas y se corta aquí en la muñeca. No, y con los amigos con los que se asocia. Exacto, con los amigos que se está asociando, con los cambios bruscos de comportamiento y de amigos. Es observar. Y si usted está observando que hay un cambio, no solo motívelo, trate de gestionar una consulta con el psicólogo. No va a querer, pero usted de alguna manera busque la forma de ir a usted y que él lo acompañe. Doctora, en nuestro país, la cobertura de los seguros de salud para casos de depresión es limitada. Y por no decir nula, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, hay personas de escasos recursos que identifican que tienen esa condición y que quieren obtener ayuda de alguna forma u otra. No sé si usted tenga conocimiento de ello, pero si existe, ¿cuáles son esas herramientas a las que una persona de escasos recursos podría acceder para tratar una depresión? De hecho, si hablamos de ir al psicólogo, ¿verdad? Que sería el primer paso para empezar a tratar con una depresión. Creo que el gobierno tiene varias instituciones de salud mental. En los hospitales también hay áreas de salud mental donde se puede ir a buscar ayuda. Hay una línea en el 911 en el área de salud mental donde tú puedes llamar para buscar atención. Gracias a Dios hay diferentes lugares
de servicio público, que obviamente no tenemos que decir y ser honestos, no siempre están en las óptimas condiciones, no siempre puedes conseguir una cita rápido, pero pueden hacer el esfuerzo, es no quedarse con los brazos cruzados. Ahora, desde casa, si optas por probar primero antes de buscar ayuda profesional, siempre es importante que tú puedas empezar. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo si me siento deprimido? ¿Qué hago yo si me siento triste? Mira, empieza a no hacerle, a ver, no le des tanto gusto al cuerpo que te dice quédate en la cama y no te levantes. Estamos hablando de esos primeros síntomas, ¿verdad? Sí. Ya cuando está complejo, hay que buscar ayuda. Hay que ir a terapia, hay que ir al psiquiatra. ¿Está bien? Buscar ayuda profesional para una evaluación y establecer rutinas. Las personas que están manejando cierto tipo de tristeza profunda o depresión inicial se pueden beneficiar mucho de continuar sus rutinas, aunque no sientan tanto deseo. El sueño, de alimentación, del baño, del ejercicio. Tratar de hacer aunque sea una tarea al día, aunque sea una, para activarse. No aislarse. Lo peor que puede hacer una persona que está viviendo depresión es aislarse. Doctora, por último, a propósito de lo que pregunta el Inés en torno al acceso a un tratamiento, a una consulta por parte de personas de bajos recursos o cualquier tipo de persona, ya sabemos, reiterando y subrayando, que los seguros de salud no dan una amplia cobertura a temas de salud mental en nuestro país, pero muchos recurren a buscarlo en YouTube o a preguntarle a ChatGPT hasta dónde es conveniente eso. Lo digo porque la vida nos ha llevado a eso y se lo preguntamos todo y todos pensamos que está ahí, como estaba en Google, pero a veces no todo lo que está ahí y uno encuentra ahí, por muy bonito que parezca, e incluso con ribetes profesionales que parezca, es profesional o es certero. Es así. Es un recurso preguntarle a la nueva tecnología y a estas plataformas soluciones para las personas deprimidas o etcétera. Es un recurso que puede ser muy peligroso. En ChatGPT, en YouTube, tú puedes tal vez identificar síntomas, ¿verdad? Te pueden poner en alerta, decir, oye, pero yo tengo esos síntomas, pero de ahí a tratarlo es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, porque los detonantes de tu depresión son distintos a los detonantes de otra persona. Porque inclusive la sintomatología puede ser muy distinta y lo que necesitas para trabajar tu depresión no es lo mismo que todo el mundo. Entonces pudieras estar arriesgándote y quizás encuentres algo de alivio en algunas prácticas generales como la que estamos hablando aquí. Duerme, no te aísles, trata de socializar. Esas cosas generales pueden ayudarte, pero si vas empeorando hay que ir donde un profesional con criterio profesional y que te pueda establecer un diagnóstico claro para poder establecer un plan de tratamiento y de intervención. Qué bien. Doctora, una pregunta. Una sola, ya lo prometo. ¿Qué impacto tiene a largo plazo la depresión, o sea, no tratada, con la salud física? O sea, yo sé que se deteriora el cuerpo, yo sé que nosotros podemos tener insuficiencia, pero ¿qué tanto puede afectar una depresión no tratada a largo plazo? Mucho, puede afectar mucho, no solo en la salud física, también agravar la situación de salud mental hasta entrar en fases psicóticas, por ejemplo, desconexión de la realidad. Pero en cuanto a la salud física, poco a poco el cuerpo se va a ir apagando. ¿Por qué? Porque el funcionamiento, recuerden que las enfermedades psicosomáticas, que son las que empiezan en la mente y afectan el cuerpo, por eso cuando tú estás deprimido se te quita el hambre o se te altera el sueño o puedes tener problemas gastrointestinales. Te está diciendo tu cuerpo que hay algo que está afectando a tu mente. Entonces, definitivamente sí, si te quedas en la cama por semanas y semanas y semanas sin comer, tu cuerpo se va a deteriorar. Por eso casi siempre la depresión viene con un combo de insomnio y ansiedad. Es que usualmente casi todas las enfermedades mentales afectan las tres áreas del ser humano. Exacto.
el área biológica, el área emocional y psicológica y la parte física. Entonces no podemos como que descuidarnos. Me puedo quedar triste y no va a pasar nada por tiempos y tiempos. Mira que el diagnóstico o el tiempo que establece el DSM-5, que es el manual diagnóstico, es 2 semanas. 2 semanas en un estado de esa tristeza profunda y en esa falta de placer y en esa sensación de que la vida no tiene sentido y con ese estado de ánimo deprimido, 2 semanas bastan para diagnosticar una depresión mayor. Bueno, para despedirla, y esta sí es la última excusa, Gliceni, ¿puede morir alguien de depresión? Su cuerpo se puede apagar, sí. Porque recuerda, si mi depresión no es tratada y no es trabajada, va a ir afectando otras áreas de mi cuerpo, va a ir apagando sistemas en mi cuerpo. Las emociones no trabajadas van a ir afectando mi cuerpo, van a ir quitándome vitalidad, calidad de vida, movilidad, van a ir afectando mi calidad de la musculatura. Si usted dura semanas y semanas sin comer, obvio que se puede morir. Doctora, gracias. La psicóloga clínica Carmen Sosa. Si alguien que nos ha escuchado hoy, reitero, como decía el Inés al inicio, es el Día Mundial de la Depresión, de la lucha mundial contra la depresión. Así que todo el que haya escuchado que tenga algo importante que preguntar, ¿cómo comunicarse con usted, doctora? Claro que sí, puede hacerlo a mi número de consulta 809-848-7008, 809-848-7008 y me puede encontrar en mis redes sociales como Carmen Sosa PSI, Carmen Sosa PSI en Instagram y en Facebook. Qué bien. Gracias, doctora.